Muchos inventos que moldearon nuestro mundo han pasado y siguen pasando desapercibidos para la mayoría de nosotros. Todos estudiamos, no sé, la escritura, la imprenta, el ferrocarril o Internet como grandes inventos de la historia. Y es cierto, pero hay otros tantos que supusieron una gran innovación, como, no sé, por ejemplo, las velas para navegación, la pólvora o el GPS, que tal vez hayan pasado desapercibidos. Hoy hablaremos de uno de esos inventos que parece no ser muy relevante, pero porque tal vez no nos han explicado su importancia en la historia hasta ahora. Hablaremos de los neumáticos. Profe, sí, una pregunta. ¿Neumáticos? ¿Y eso a quién le importa? Sí, esperad, ya veréis qué interesante, ¿vale? Sí, profe, ¿y qué haces con un neumático ahí donde grabas los vídeos? Luego os lo explico, ¿vale? Los neumáticos están ahí debajo en los coches. Son como nuestros zapatos. Pocas veces prestamos atención a ellos, salvo para comprobar la presión. Y a veces ni tan siquiera eso, ¿a que no? Pero ¿sabéis qué? En unos buenos neumáticos adaptados a la época del año en que nos encontremos, como por ejemplo los Michelin Cross Climate que tenéis aquí, se encuentran buena parte de nuestras posibilidades para no sufrir ningún accidente o percance al volante. Por lo menos su coche ha quedado tan mal como el mío. Es por ello por lo que en este vídeo hablaremos sobre la historia de los neumáticos con la ayuda de la iniciativa Michelin Trendy Drivers, que en colaboración con la FIA intenta concienciar sobre la seguridad vial entre los jóvenes. Sí, a vosotros que algún día dejaréis de conducir en el Gran Turismo y conduciréis un coche de verdad. ¿A que sí? ¿Dejar de conducir el qué, profe? Anda, deja ya la maquinita y atiende a la clase, hombre. Para comprender la importancia de los neumáticos, tenemos que irnos muy atrás en el tiempo. Muy atrás, hasta la prehistoria. En torno al quinto milenio antes de Cristo, en Mesopotamia se produjo uno de esos inventos de los que hablábamos antes, la rueda. Parece algo muy sencillo, ¿a que sí? Algo simplemente redondo, pues se trata únicamente de un elemento circular que gira sobre un eje, pero el concepto en sí fue revolucionario. ¿Por qué? Porque permitió el transporte de mercancías agrícolas y el desarrollo, por ejemplo, de la alfarería. No podemos entender la extensión y la evolución, por ejemplo, del Neolítico sin la rueda. Ese invento que está ahí debajo y que permitió esa nueva cultura y su expansión hacia nuevos lugares del mundo. A la rueda se le puso unos radios en torno al segundo milenio antes de Cristo para continuar partiendo la pana. O eso sabemos por los restos que nos quedan, como esta rueda que veis hallada en la actual Irán. Asimismo, ya en época romana, en el primer milenio antes de Cristo, a la rueda se le extendieron anillos metálicos alrededor con objeto de mejorar el rodamiento, siendo el primer precedente de los actuales neumáticos. Y así, con mínimos cambios, pervivió la rueda durante siglos, hasta que llegamos al siglo XIX, siglo de extraordinarios cambios a nivel social, económico y científico. Es la época de la revolución industrial, del desarrollo de las máquinas y de nuevos inventos como el ferrocarril o el automóvil. El ferrocarril no usaba ruedas, así que podemos hacerlo a un lado en este vídeo, pero sí nos centraremos en el automóvil y en un invento que también pasó un poco desapercibido en la revolución industrial, pero que fue igualmente importante, en la bicicleta. Por cierto, siempre me he preguntado qué utilidad tenía esa bicicleta antigua de rueda gigante. ¿A que sí? Así que no le gustan las bicicletas antiguas, ¿eh? Como vemos, la rueda es un invento con miles de años, pero la idea de cubrirla con un caucho es relativamente nueva. Y ese fue un invento que permitió muchos otros y muy importantes, como veremos. A principios del siglo XIX se usó una goma natural para recubrir las ruedas de madera, hasta que a mediados del siglo XIX se inventó el proceso de vulcanización, a través del cual el caucho se mezclaba con azufre, se le aplicaba calor y presión, y con ello se mejoraba su plasticidad y resistencia. Así nacieron las llantas de goma maciza, pero tenían un problema, eran muy incómodas para los viajes debido al continuo traqueteo, como este, que acompañaba al viaje.
El invento del neumático, es decir, de una llanta llena de aire, se produjo en la segunda mitad del siglo XIX, pero para que se convirtiera en un producto de masas aún hacía falta la labor de varios inventores. En 1889 los hermanos franceses Edouard y André Michelin comenzaron a fabricar llantas neumáticas y fueron un éxito, pero al poco tiempo se dieron cuenta de que este invento tenía un gran problema: los pinchazos. Los primeros neumáticos reventaban con facilidad y además se desgastaban en exceso. A fin de paliar estas imperfecciones, precisamente los hermanos Michelin siguieron perfeccionando el neumático y en 1891 inventaron el neumático desmontable, un nuevo neumático que cualquiera pudiese cambiar en unos minutos y que facilitase mucho su uso. Este nuevo diseño de neumáticos quedó establecido cuando en una prueba ciclista Brest-París de 1891, uno de los 200 participantes optó por montar los neumáticos de los hermanos Michelin y acabó alzándose con la victoria. Un año después, era el neumático más utilizado por los ciclistas en Francia. Y aquí sí que hablamos de una auténtica revolución, puesto que el invento no tardó en saltar de las bicicletas a los automóviles. Los neumáticos Michelin fueron los primeros en ser equipados en un automóvil, en concreto en el coche Peugeot, que participó en 1895 en una carrera automovilística, siendo el único con llantas neumáticas, en contraste con sus competidores que utilizaban las viejas ruedas de hierro o de goma maciza. Por cierto, como curiosidad, ¿sabías que los primeros neumáticos eran de color blanco? La razón es porque de todos los ingredientes que se utilizan para la fabricación de los neumáticos, el componente principal es el caucho, una goma natural con unas propiedades perfectas para su uso en los neumáticos porque es flexible, maleable y resistente. No obstante, estos neumáticos blancos aún seguían desgastándose con cierta facilidad y también se ensuciaban en exceso. Por lo que no fue hasta la primera década del siglo XX cuando se introdujo el siguiente gran avance en la historia de los neumáticos: la incorporación del negro del carbón como tinte. Este material, que hasta entonces se utilizaba tradicionalmente como pigmento, hacía a los neumáticos más resistente al desgaste y mejoraba su agarre, ya que este producto ayudaba a repartir la temperatura por todo el neumático. A mediados del siglo XX, Michelin inventó el neumático radial, que terminaría sentando las bases de la industria. De la misma forma, los neumáticos comenzaron a adaptarse a distintas situaciones de conducción. Por ejemplo, al principio no se distinguía los neumáticos de invierno o de verano, y la gente ni siquiera sabía que existían. Para usar los neumáticos, por ejemplo, en situaciones como las de nieve, se usaban unos clavos. A partir de los años 70 se introdujo el dibujo en las bandas de rodadura, como estos que veis aquí, para mejorar el agarre de los neumáticos en cualquier condición. Estos son, por ejemplo, los neumáticos Michelin Cross Climate, cuyo dibujo, os lo acerco un poco más, adapta la conducción a cualquier situación climática. ¿Qué queda por desarrollar en este campo? Pues seguro que este invento seguirá evolucionando mucho más adelante. Por ejemplo, con el desarrollo del neumático Aptis, que no necesita aire y que evitaría cambiar unos 200 millones de neumáticos al año antes de tiempo, con lo que eso significa para el medio ambiente. Sea como fuere, el neumático ha cambiado el mundo sin que nos diésemos cuenta. Hoy en día los montan las motos, los aviones, las excavadoras, los camiones y, por supuesto, tu bicicleta o tu coche. Y todo esto es lo que hay detrás de algo tan simple como un neumático. Ahora, si quieres cambiar los tuyos por unos Michelin Cross Climate, este que vuelvo a sacar aquí, y como pesa, que ofrece una seguridad para cualquier época del año muy interesante, te llevas hasta 60 € en regalos entrando en la web de Michelin, que estáis viendo ahora, y cuyo enlace os dejo en la descripción, por cambiar tus viejos neumáticos por unos Michelin Cross Climate. Sí, lo sé, ya sé que se me ha colado un poco de publicidad en mi vídeo, pero la campaña de Michelin Trendy Drivers creo que es muy necesaria. Porque el neumático es el gran desconocido de la conducción y los necesitamos para circular más seguros con nuestros vehículos. Así que puedes seguir a Trendy Drivers en Instagram para más consejos sobre conducción segura. Y si te ha gustado este vídeo, ¿por qué no me das like y te suscribes a la Cuna de Halicarnaso? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!